Las Aguas, el pequeño barrio costero de San Juan de la Rambla, en el norte de Tenerife, volvió a llenarse de vida para celebrar sus tradicionales fiestas en honor a San Pedro y a la Cruz. Una cita en la que no faltaron la música, la tradición, la devoción y el ambiente familiar que hace tan especial esta celebración. Todo comenzó el viernes 3 de julio con la gran cabalgata anunciadora, un acto que dio el pistoletazo de salida a las fiestas. El recorrido, desde la plaza hasta la costa, estuvo acompañado por el vibrante ritmo de la comparsa Los Cariocas, una de las agrupaciones más reconocidas y premiadas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El trayecto fue corto, pero suficiente para alegrar y poner color a las calles del barrio. La tarde llegaba a su fin, pero la fiesta no había hecho más que empezar. Era el turno de la cuarta edición de Las Aguas Beer Festival, que este año estrenó ubicación en la Avenida de las Aguas, un enclave privilegiado junto al mar. 9 años llevamos con la marca. Empezamos en Santa Cruz, en una fábrica muy pequeñita, y poquito a poco hemos ido creciendo un poquito, y ahora mismo tenemos una fábrica visitable en Tacoronte. Tenemos muchos estilos. Lo bueno que tenemos los artesanos es que tenemos la capacidad de sacar bastantes estilos diferentes y jugar un poquito con esa variedad. Tenemos algunas cervezas de fruta, algunas cervezas de estilos clásicos. Tienes un abanico bastante grande. Creo que te va a llevar un rato probarlas todas. Pinchadas en los grifos tenemos plátano, tenemos 2 americanas y tenemos una lager también, que es la chicharrera. Con el Atlántico como telón de fondo, varias cerveceras artesanales de Tenerife ofrecieron sus mejores elaboraciones a los miles de asistentes que se acercaron para disfrutar de una velada que combinó cerveza, gastronomía y música en directo. Aquí en Canarias sí somos los pioneros, desde el 2001. Cumplimos 25 años ahora en junio. De cervezas rubias, tostadas, negras, IPAs que están de moda, tenemos sin alcohol también, de todo. Hombre, la gente tira, por naturaleza siempre tiran como por la rubia, ¿no? Es como la más consumida, pero la IPA, diría la IPA y la tajinaste, la tostada también, que lleva miel de tajinaste, serían las más vendidas. La primera actuación corrió a cargo del grupo La Chalana, que puso a bailar al público con un repertorio repleto de grandes éxitos del pop y el rock de los años 80 y 90. Después fue el turno de Escuela de Calor, una banda especializada en los grandes clásicos de la música en español y que hizo cantar y participar al público durante todo el concierto. El broche final lo puso Miss Music Band, que con su potente puesta en escena y sus versiones de pop y rock consiguió mantener el ambiente festivo hasta bien entrada la noche. Al día siguiente, las fiestas continuaron con otra jornada marcada por el buen ambiente y la convivencia. Una comida popular volvió a reunir a vecinos en torno a la plaza, donde la comida y la bebida ofrecidas de forma gratuita favorecieron el espíritu de unión que caracteriza a Las Aguas. Con la llegada de la noche, la música volvió a ser la gran protagonista. La Corinto Band fue la primera en subir al escenario, haciendo bailar al público con un repertorio lleno de ritmo y animando la verbena desde los primeros compases. Más tarde llegó el turno de Malibu Band, que tomó el relevo manteniendo la fiesta en lo más alto. Familias, parejas y grupos de amigos llenaron la pista y disfrutaron de una noche de música, baile y diversión. El domingo llegó otro de los días más esperados de las fiestas. La jornada comenzó con la solemne misa en honor a la Santa Cruz y a San Pedro, acompañada por las voces de la agrupación cultural Arraigo. Al finalizar la celebración religiosa, la imagen de San Pedro, llevada a hombros, volvió a recorrer las calles del barrio en la tradicional romería hasta la playa de las Aguas, arropado por vecinos, romeros y la música de la parranda La Limera. Un recorrido que volvió a llenar el barrio de color y tradición en un ambiente cercano y hospitalario. San Pedro se celebraba bajo la playa y la cruz aquí,
Y iba la gente mayor de aquí, pues eso me lo contó mi abuela, iban y comían en la playa un día como hoy. Si quieres descubrir con más detalles esta emotiva celebración, te invitamos a ver nuestro vídeo dedicado íntegramente al Día de la Romería de las Aguas. Ya por la tarde, el ambiente festivo dio paso a uno más solemne con la procesión de la Santa Cruz al encuentro de San Pedro, uno de los momentos más simbólicos y emotivos de las fiestas. Como broche final, el cielo y el mar de las aguas se iluminaron con una espectacular exhibición de fuegos artificiales aéreos y acuáticos. Un final brillante para una jornada en la que tradición, devoción y celebración volvieron a darse la mano. El viernes 10 de julio llegó uno de los eventos más esperados y divertidos de todo el programa, Aguas Visión. Un festival convertido ya en toda una tradición, donde los auténticos protagonistas son los vecinos del barrio. Al día siguiente, cuando las fiestas se acercan a su final, llega otra de las citas imprescindibles del programa, la tradicional papada. Familiares, amigos y vecinos vuelven a reunirse alrededor de la plaza para compartir la cena, conversar y disfrutar de una velada que refleja el carácter acogedor de este barrio. ¡Viva San Pedro! ¡Viva las aguas! Nosotros tuvimos la suerte de formar parte de esta tradición, compartiendo la cena en una mesa improvisada por un vecino del barrio y con unas vistas privilegiadas a la playa de las aguas. Un momento perfecto para comprender por qué estas fiestas dejan un recuerdo tan especial en quienes las viven. La tradicional papada dio paso a la monumental verbena, una noche en la que la música y la diversión volvieron a ser los grandes protagonistas. Arguayo Band fue la encargada de abrir la fiesta, animando al público desde los primeros compases de su repertorio. A continuación, Grupo Quimpara tomó el relevo, manteniendo la pista llena de vecinos que no dejaron de bailar. Durante la verbena, una vecina del barrio se encargó voluntariamente de pintar la cara a niños y adultos que quisieron sumarse a la fiesta. Una iniciativa tan divertida como original que arrancó más de una sonrisa durante la noche. Pero si hubo un momento que desató la euforia, fue la aparición del cañón de espuma. En cuestión de segundos, la plaza se transformó en una enorme fiesta donde personas de todas las edades se lanzaron a jugar, bailar y reír entre una auténtica nube de espuma. Un instante tan divertido como inolvidable, que hizo disfrutar por igual a quienes participaron y a quienes lo contemplaban desde fuera. El cierre de la noche corrió a cargo de DJ Chris, que puso el broche final con una sesión que mantuvo el ambiente festivo hasta altas horas. Y así han sido las fiestas de las aguas. Unos días que recordaremos no solo por cada uno de sus actos, sino sobre todo por las personas que las hacen posibles, por la hospitalidad de sus vecinos, su dedicación y ese ambiente cercano que consigue que cualquiera que llegue se sienta parte del barrio. Si te ha gustado acompañarnos en este recorrido, no olvides darle al like, suscribirte al canal si aún no lo has hecho y compartir este vídeo para que más personas descubran la magia de las aguas. Nos vemos en la próxima aventura.